Bien, estimados amigos de Cátedra Judicial, nos encontramos el día de hoy en una sesión extraordinaria de cátedra, el día de hoy jueves 10 de septiembre, y tenemos un invitado especial para esta ocasión, y es nuestro amigo, el doctor Gilberto Mendoza del Maestro, quien nos hablará sobre el tema el Tribunal Constitucional y los registros públicos. El doctor Gilberto Mendoza, el maestro, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De más está decir que sus conocimientos sobre derechos registrales son muy amplios y de eso se trata precisamente en esta ocasión, de compartirlos con todos nosotros. Gilberto, estás en el uso de la palabra, bienvenido. Gracias Fernando, gracias a los amigos de Cátedra Judicial. Bueno, veo en la lista a varias personas conocidas, ¿correcto? A Andrea, a varios registradores, el doctor Renzo. Espero realmente de que esta charla pueda ser útil, sobre todo en función de ver cómo nos miran otras áreas, ¿no? Cómo de alguna manera otras áreas enfocan el ámbito registral, que no necesariamente es como nosotros lo vemos, ¿sí? Más o menos, ahorita están colgando la presentación, distribuido la presentación en 3 momentos. En un primer momento voy a hablar sobre lo que entiende el Tribunal Constitucional respecto a lo que es la seguridad jurídica, ¿correcto? En el ámbito registral vamos a ver que hay una bifurcación, vamos a abordar el tema del sistema propiamente, un pequeño recuerdo para hacer la comparación. En segundo lugar, vamos a hablar sobre algunos principios sobre el cual el TC se ha pronunciado, ¿no? Oponibilidad, publicidad, entre otros. Finalmente, vamos a entrar en lo más interesante, lo cual todavía no hay un tema jurisprudencial, porque recién acaba de salir, pero que seguramente va a ser llenado de contenido en los próximos años. Más o menos esa es la distribución que voy a hacer. Espero cumplir con el tiempo de 1 hora que ha tenido bien asignarme Fernando para el día de hoy. ¿Sí? En primer lugar, entonces, este concepto de seguridad jurídica, ¿no? Hay una sentencia que ya es antigua, que es la sentencia 0001-2003 del Tribunal Constitucional, que fue acumulada propiamente con otro proceso, en la cual hablan justamente sobre este principio de seguridad jurídica y lo vincula propiamente al ámbito de los registros públicos. En ese sentido, en el subrayado propiamente, no voy a leer todo el PPT, evidentemente, hablan de asegurar al individuo una expectativa razonablemente fundada respecto de la cual será la actuación de los poderes públicos. Y claro, cuando se habla de poderes públicos o entidades propiamente del Estado, una de ellas que es fundamental es el ámbito de los registros públicos. A diferencia de lo que existe, por ejemplo, en países como España, en los cuales sí hay un reconocimiento constitucional, o incluso en Alemania, donde el Tribunal Federal ha desarrollado la importancia del ámbito de los registros, salvo estas resoluciones, ¿no?, que son muy contadas, no se conocen otras en las cuales haya un desarrollo sobre lo que se entiende por seguridad jurídica. En el siglo XIX hubo un profesor, ¿no?, el profesor Ehrenberg. ¿No? Hubieron otros profesores que también hablaron sobre el tema, pero el más conocido, sobre todo porque fue cogido por los españoles para la construcción de su sistema, hizo una distinción. Hizo una distinción que creo que era clara. Pero ojo, esta distinción no era aplicable al registro medios. Esta distinción era aplicable al registro mercantil. No obstante ello, fue jalada para el ámbito de la construcción propiamente de los registros en general, en especial para los registros de predios. En esta distinción, ¿no?, Sicherheit, que es la seguridad propiamente del tráfico jurídico, y la Sicherheit, que es propiamente la seguridad estática, de alguna manera planteaba, ¿no?, el inicio de un ente que iba a controlar, que iba a dar publicidad, pero que en ese momento, toda vez el crecimiento que había en el ámbito del comercio, iba a tutelar, en principio,
a las personas que confiaran en ese, vamos a llamarlo ahora, registro. Desde su origen, ¿no?, en diferentes registros, quizá el que tiene nuestra formulación está en las ciudades de Bonn y Hamburgo, los más antiguos, se planteó el ámbito de los registros públicos como una respuesta a la falta de soluciones que brindaba la posesión. Ese punto de partida es muy importante, porque vamos a ver que eso llega a nuestro ordenamiento, sin embargo, tendría que conjugarse propiamente con el artículo 70 de la Constitución. Pero a propósito de la seguridad jurídica, no se hace en estas resoluciones, por lo menos en las que yo he tenido a bien buscar desde que Fernando me asignó el tema, esta distinción, ¿no? Es más, se menciona las tutelas, vamos a ver en un momento a partir de los principios, pero está enfocado no tanto al ámbito de la protección propiamente de los terceros, sino como una seguridad jurídica mucho más gaseosa, ¿no? No metiéndose en estricto a lo que son los registros públicos. Pasemos a la siguiente, Brenda. Si tenemos que la seguridad jurídica, como la entendemos en el ámbito registral, o por lo menos desde su formulación, debemos aterrizarla propiamente en nuestro ordenamiento. Y claro, cuando la aterrizamos en nuestro ordenamiento, hay dos variables que tenemos que tomar en consideración. La primera es cómo ingresa propiamente al sistema, ¿no?, al sistema como conjunto, es a todo el ordenamiento civil. Y la segunda es la mirada constitucional que tiene el tema. Y esto lo menciono a propósito de la última sentencia del Tribunal Constitucional que justamente se pronuncia sobre la fe pública registral. Cuando se crea el primer registro, el 2 de enero de 1888 en nuestro país, este registro responde justamente a la seguridad del tráfico. Recuerden que en ese momento veníamos de perder la guerra con Chile, habían muchos conflictos internos, una salida para de alguna manera activar el ámbito económico era justamente la creación de los registros. El cual, probablemente de la revisión histórica, si ustedes hacen una revisión año por año, ¿correcto? Hay un libro muy interesante en el cual se describe, ¿no?, los primeros 30 años de los registros, van a ver de que prácticamente no funcionó como se esperaba. Y recién en el tiempo, ya con el reforzamiento del Código Civil de 1936, y posteriormente con otras regulaciones particulares, ya el registro toma cierta importancia en nuestro ordenamiento hasta la creación propiamente de la SUNARP. No obstante lo mencionado, se debe indicar que tanto en su origen como en su desarrollo, la mirada está pensada en la protección del tráfico jurídico. Con la creación de la SUNARP en el año 94, es que se brinda esta posibilidad de construcción del sistema. Y en esto yo siempre me detengo. Y siempre me detengo porque cuando uno analiza nuestro sistema registral, por lo menos en el ámbito comparado, es decir, cuando otras personas nos piden decir, ¿cómo es tu sistema?, es bueno tomar en consideración las garantías sobre las cuales se construye, para poder entenderlo. Porque creo que estas garantías sobre las cuales se construye no de alguna manera se han verificado al momento de analizar la última sentencia del TC. Rápidamente, ¿cuáles son esas garantías? Primero, que a diferencia de lo que ocurría en 1888, en la cual el registrador eran secretarios de juzgado, pertenecían al ámbito judicial, ahora son personas técnicas, ¿no? Uno puede cuestionar o puede de alguna manera de repente no tener una percepción adecuada por parte del registro, en el sentido de que muchas veces muchas personas dicen que son un obstáculo propiamente al tráfico jurídico, ¿no? Cuando a diferencia de esa mirada, más bien se le debe mirar como una garantía, y justamente lo menciona el TC, para la creación de riqueza y para la generación de transacciones. No obstante ello,
¿no? De su creación hasta ahora, queda clara de que la figura de registrador, como sujeto técnico, garantiza una segunda garantía, de que si es una persona técnica, va a calificar bien. Y si va a calificar bien, esa calificación debe respetarse. Justamente ahí va el segundo punto que está acá en esta presentación. Porque este producto es la inscripción. ¿Qué es la inscripción en el ámbito constitucional? ¿O cuál es la mirada que tiene el Tribunal Constitucional respecto a la inscripción? Para algunos, la inscripción es un acto de formalización en el ámbito civil. Para otros, es un mero acto administrativo. Para otros, tiene un contenido mucho más complejo, en el cual se producen mutaciones jurídicas, ¿correcto? O mecanismo de oponibilidad, pero tiene un contenido estrictamente administrativo. El tribunal, en esta sentencia del 16 del año 2002, lo que señaló que la inscripción del derecho de propiedad, ¿no? ¿Correcto? Era un medio. ¿Para qué? Para crear riqueza, para garantizar la creación de riqueza. Aquí había que hacer una precisión, porque si ustedes van a esa resolución, es una garantía siempre, pero también es un mecanismo de creación de riqueza cuando los registros son constitutivos, evidentemente. No obstante ello, posteriormente, en el año 2003, un poco le baja, ¿no? Porque no sé si se acuerdan los escritos, probablemente yo recuerdo mucho cuando era estudiante, los escritos que se daban sobre el registro, hablaban de que era una realidad meramente formal. Entonces, a propósito de ello, es que en esta sentencia, que era acumulada con otros expedientes, se señaló que hay que ver o hay que crear condiciones razonables y suficientes para que el procedimiento previo a la inscripción esté provisto también de suficiente seguridad jurídica. Ojo, esto es traído también en esta sentencia del Tribunal Constitucional que habló sobre fe pública en función de, hay dos aspectos, y lo vamos a ver en un momento, el tema de la vulnerabilidad de cierto grupo de personas, y segundo, el ámbito de la corrupción que ha habido en diferentes estamentos y que también ha afectado al ente registral. Entonces, ya desde el año 2002 se ve la importancia que tiene el ámbito registral, el producto que emiten los registros, como garantía propiamente de creación de riqueza. No obstante, ¿no? Se advierte, y ojo que esta advertencia también se trae ahora, y lo vamos a ver, porque lo que se señala es, cuidado, el registro, si se dan las condiciones, vamos a poder migrar probablemente a un mecanismo, no lo dice de manera expresa, pero yo lo quiero entender así, les voy a explicar por qué, de poder ser en algún momento quizá constitutivo. No obstante ello, en los casos en los cuales no hubieran ciertas condiciones, probablemente ciertas garantías no se van a aplicar, como la fe pública registral. Pasemos a la siguiente. En esa misma resolución del año 2003, ¿correcto? Se añade que la inscripción registral también dota de seguridad jurídica propiamente ¿a quién? A la propiedad. Y acá hay dos elementos que quiero de alguna manera enfatizar, y que justamente lo mencioné previamente. Le señalé que el registro entra en función de la tutela de lo que es la seguridad del tráfico, ¿no? Pero también le señalé las garantías sobre las cuales se construye y lo que dice el artículo 70 de la Constitución. ¿Por qué es importante tomar en consideración ello? Porque la tercera garantía, si es que el registrador es autónomo y el producto, la inscripción, da seguridad jurídica, evidentemente es que los terceros, cuando vean propiamente lo que dice el registro, van a confiar.
Y esa es la manifestación de seguridad de tráfico que normalmente se trabaja en los textos base del ámbito registral. La seguridad del tráfico. Con un alcance limitado, a diferencia de lo que, por ejemplo, puede ser Alemania. Porque nosotros tenemos un artículo 70 de la Constitución que parece más bien no mirar al ámbito del tráfico, sino a la protección del verdadero propietario, es decir, a una seguridad estática. Con lo cual, cuando conjugamos ello, va a hacer que la seguridad del tráfico va a ser, de alguna manera, no la regla, sino la excepción, siempre y cuando se vulnere al verdadero propietario. Esta construcción es bien particular, porque esta construcción que se hace teniendo, ¿no? Y que es de alguna manera contra natura, propiamente a lo que dice la teoría en el ámbito registral de la protección a terceros, es que al propietario se le va a proteger siempre, y ahí entra el ámbito de la fe pública registral, siempre y cuando esta persona no exponga propiamente su esfera jurídica. Oye, ¿cómo va a ser que un propietario expone su esfera jurídica? Y ojo, que esto no solamente es baluarte del artículo de la fe pública registrada del artículo 2014 del Código Civil, sino también es un requisito de una categoría mayor en la cual se encuentra la fe pública registral, que son las adquisiciones a non domino. Me explico mejor. Cuando una persona, artículo 948 del Código Civil, de repente alguno de ustedes, antes con Fernando, estas sesiones eran presenciales, ¿correcto? Me hubieran visto de repente con mi celular caminando durante la conferencia, hablando, y alguno me lo ve y al final de la clase me dice, doctor, me gustaría comprar su celular, y de repente ese celular no es mío, ese celular es de Fernando. Lo que va a ocurrir ahí es que a pesar de que ese celular no sea mío, el artículo 948 me va a tutelar ¿para qué? Para poder transferirlo. Hay un sujeto que puede transferir un bien que no es suyo. Conflicto entre el verdadero propietario que no autorizó y el tercero que adquiere de buena fe. Segundo supuesto, lo pueden ver ustedes de repente en tiendas o en casas o en lugares donde venden al público cosas. ¿Qué pasa si este bien no le pertenece propiamente a la persona que vende? Lo que va a decir el ordenamiento es, se protege a aquel sujeto que ha adquirido con factura una boleta, independientemente que quien no sea el propietario. ¿A quién estamos tutelando ahí? Al tercero. Tercer supuesto, artículo 194 del Código Civil, supuesto en el cual vamos a tener que si hay una simulación previa entre dos personas, y simulación es un supuesto de nulidad y se acerca a nuestro 2014, lo que nos va a decir es, oye, si la persona que adquirió, a pesar que la venta haya sido nula por simulación, la vende a un tercero y este tercero desconoce el pacto simulatorio, se le protege al tercero. Dense cuenta, y solamente menciono algunos, porque hay muchos casos en nuestro Código Civil, en el cual las instituciones o reglas jurídicas tutelan ¿a quiénes? A terceros. Pero claro, por ejemplo, cuando se estudia el tema de la fe pública registral en Alemania, los textos que se han escrito, la protección al tercero es mucho más fuerte que acá. ¿Y por qué? No solamente por la fuerza constitutiva que tiene el registro, sino por el hecho que constitucionalmente no tiene esa barrera como la tenemos nosotros. Entonces, las construcciones que se hacen, y acá evoca propiamente también al registro, al artículo 2022, por ejemplo, el ámbito de la oponibilidad, son reglas excepcionales. Y ojo, no solamente están en el Código Civil,
también está en el Código Procesal Civil, ¿no? Cuando hay nulidad de cosa jugada fraudulenta y ya se vendió el bien, y un tercero no sabía del fraude que había y el tercero se respeta. O también puede haber en el ámbito administrativo. Y claro, cuando uno se comienza a escarbar, uno va a verificar que en nuestro ordenamiento diferentes reglas protegen a los terceros. Entonces, bajo esta concepción, que es las adquisiciones a non domino, podemos tener una idea de que si bien el principio es la protección de la persona que es propietaria en virtud del artículo, lo que les quería manifestar es que cuando el ordenamiento brinda propiamente figuras que protegen a terceros en desmedro de los verdaderos propietarios, lo que vamos a tener es dos posibilidades. ¿Esta protección a los terceros es la regla o son excepciones? En nuestro ordenamiento, según la configuración constitucional, es una excepción. Por eso las construcciones que se hagan tienen que tener los requisitos. Y los requisitos están propiamente desperdigados, se construyen a partir de la inscripción de adquisiciones a non domino. ¿Por qué me detengo propiamente en este tema? Justamente para poder señalar de que en el año 2015, por ejemplo, lo que se dice, o el tribunal ha señalado, de que la inscripción registral o los registros públicos brinda garantías a ambas partes, ¿no? Al propietario original, quien debería mantener la titularidad ante el registro, salvo posteriores transferencias que realice sobre su propiedad, intangibilidad propiamente del asiento, salvo que hay un título modificatorio posterior. Y al tercero que de buena fe confía en el registro para adquirir los bienes. Oiga, pero hay situaciones en las cuales tienes que elegir a uno o a otro. No puedes tutelar a ambos, a lo que le des la copropiedad a ambos, lo cual sería una locura. Bajo la construcción que les estoy mencionando, el principio sobre el cual se debe tutelar, ¿no? Y no es propiamente, no concuerda con el nacimiento de los registros, es la protección del verdadero propietario. Ahora, si se configura alguno de los supuestos excepcionales, ¿no? Que son el 2022, que son el 2014, el 1135, el 1136, etcétera, se va a configurar la protección del tercero. Ojo que eso lo digo muy a mi pesar, porque yo siempre he sostenido he tratado, la construcción que he hecho siempre ha sido en función del tercero, pero bueno, sí, pues ahí está ese artículo y no podemos ir en contra de la Constitución. Entonces, los registros inicialmente buscan tutelar, ¿no?, a los terceros como origen, siempre y cuando no se perjudique al verdadero propietario. Y si se perjudica al verdadero propietario, solamente en los casos en los cuales existe una norma que autoriza o configura el fenómeno, se va a poder proteger al tercero. En caso contrario, se va a proteger al verdadero propietario. Pasemos a la siguiente, Brenda. No obstante todo lo mencionado, miren cómo en el año 2014, ¿no?, el tribunal se pronuncia sobre el artículo 2012 del Código Civil, que es el principio de publicidad. Y es un principio bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque en la Comisión de Reforma del Código Civil, ¿no?, la que participé hace 2 años más o menos, hubo una discusión, porque había un grupo de profesores, ¿no?, que lo que quería era cambiar y reducir propiamente los efectos del artículo 22 del Código Civil, ¿no? Prácticamente lo querían reducir
a ser una figura meramente administrativa. Porque los efectos del artículo 2012 son muy fuertes. Hay una ficción de que todos tienen conocimiento lo que dice el registro. Que vamos a ver ahora que según lo que dice el TC, en ciertos casos ese efecto o esa ficción no se va a tomar en consideración para la tutela de la propiedad. Vamos a ver en qué supuesto es ello. Pero en esta comisión justamente al final no se aprobó nada porque era 4 contra 4. Personas que sostuvimos que se debía mantener propiamente el artículo 2012 y había un grupo de profesores que decía no, en realidad el 2012 es una traba propiamente para lo que es el tráfico económico. Por lo tanto, hay que bajarle propiamente los atributos que éste tiene. Ahora, ¿qué ha dicho el TC? Miren, este principio está dirigido sobre todo a terceros que buscan efectuar transacciones sobre derechos inscritos en registros públicos. El fin de los registros es la publicidad, y claramente es así. Y claramente es así, proteger a los terceros con las precisiones que hice hace un momento, ¿no? Y claro, ¿cuándo entran en juego estas precisiones? Cuando hay conflicto con verdaderos propietarios. Cuando hay conflictos con verdaderos propietarios, habrá que hacer esta construcción media extraña en la cual, bueno, el registro si bien tiene esta función, la Constitución dice otra cosa y vamos a partir de la Constitución y lo general lo vamos a volver particular, ¿no? Haciendo esa construcción en caso de conflicto. Pareciera decir esta sentencia que en los demás casos el efecto va a incidir especialmente en los terceros. Sobre todo por las cargas que vamos a ver en un momento. Pasa a la siguiente, Brendita. Pasa a la siguiente y luego volvemos con esta, ¿ya? Hay unas cargas que he establecido. Miren, ¿ah? Y esta parte, en esta sentencia, ¿no? Que ha salido reciente, ¿correcto? Estación de constitucional es bien interesante, muy interesante para mí porque parece que hace una división, ¿no? Una división en la cual no ha dado propiamente una definición muy pulida, ¿no? Nuestro TC. Porque en principio, ¿qué nos dice? A ver, nos va a hablar de diligencia. La inscripción en los registros públicos de un título de propiedad, que como se ha indicado previamente, dota del principio de seguridad jurídica, y lo hemos visto que también está en otras resoluciones, resulta insuficiente si es que el propietario no mantiene una conducta diligente en relación al registro. Ah, ok, entonces, si bien el artículo 70 protege al propietario, también le impones ya ciertas reglas de conducta que son diligentes. Y esto es interesante porque tiene efectos directos, primero, en la responsabilidad que pueda tener el registrador. Porque si alguien toma en consideración esto al momento de tener un caso de responsabilidad civil, lo que el registrador va a tener como mecanismo de defensa es, oye, cuidado, tú debes ser diligente también en relación al ámbito registral. Y acá le dice algo más, ¿no? Al respecto, es de conocimiento que este tribunal, que la SUNAR ofrece mecanismos gratuitos para proteger la propiedad, tales como el servicio de alerta registral, ¿no? El cual comprende el tema de alerta de inscripción y alerta de publicidad. ¿Qué nos está diciendo ahí? En un caso en concreto, en el cual se le prive a alguien de su propiedad, y sea producto de repente de una negligencia de registrador, en lo que le va a decir es, oye, tú debiste informarte, ¿ah? Y no solamente debiste informarte en la inscripción de tu título, sino también en obtener propiamente los servicios que te ofrece el sistema. Y probablemente si eres consciente de esto,
debiste ser notificado si es que se realizaba la primera transferencia, con lo cual tú podías haber activado mecanismos de protección a tu propiedad. Y la conclusión que sigue a ello es que o tenemos ruptura de nexo causal o tenemos concausa en el ámbito de la responsabilidad que pueda tener este funcionario. Pero también tenemos un segundo efecto que también es importante, ya no fijado en el ámbito del funcionario, sino que el usuario debe ser diligente, dice, ¿verdad? Y claro, cuando uno revisa la resolución es, oye, tradicionalmente los profesores de Derecho Civil señalan de que nosotros tenemos una escalerita de formalidades. ¿Desde cuándo se produce la transferencia de propiedad? Desde el momento que celebramos lo escribimos, ¿no? Artículo 949 del Código Civil es verbal. Pero se te recomienda ir a escritura pública. Pero se te recomienda ir a registros públicos. Ese se te recomienda, pareciera acá que ya es una obligación, ¿no? Porque es una conducta diligente. Es una conducta diligente. ¿Y qué pasa? ¿No? Porque eso habrá que reconfigurar el artículo 1135, 1136 a partir de esta mirada, ¿no? Que parece que ya el registro no solamente es declarativo, sino pareciera que tiende a lo obligatorio. Y por qué no en algún momento tender a lo constitutivo. Es que hay un concepto que normalmente se introduce al ámbito registral y del cual no se tiene mucho conocimiento, que es el principio de la buena fe, ¿no? Porque acá están hablando de conductas diligentes y evidentemente creo que cualquiera que adquiere una propiedad, la conducta diligente, tomando en consideración lo que hemos visto de publicidad, lo que hemos repasado algunas cosas adicionales, es que esa transferencia llegue a registro. Esa es de alguna manera la conducta diligente que creo que en este escenario, porque vamos a ver otro escenario, ¿ya? Que en este escenario es la que debe de alguna manera verificarse. Y yo me pongo en el siguiente supuesto. ¿Qué pasa si hay una persona que sabe de repente que ya fue transferido el bien? ¿Correcto? Pero en muchos casos ocurre que no se verifica propiamente la transferencia en el registro y tampoco se hace el traslado posesorio y decide adquirir el bien con quien formalmente está en el registro. Eso sí no lo dice propiamente esta resolución. Pero podría ser de repente una sanción reduciendo propiamente el ámbito de lo que es la buena fe o la exigencia de buena fe, entendida como conducta, ¿no? En este caso, como una sanción a la persona que no inscribió, otorgándose el derecho a la persona que sí inscribió. Eso propiamente no lo dice la sentencia. Pero hay ordenamientos que justamente no le importa, y ojo que no quiero decir que la buena fe no importa. Lo que quiero decir es que uno sabe lo que tiene que hacer para consolidar su derecho de propiedad. Si no lo hace, no tendrá el derecho. No me voy a ir a Alemania, me voy acá nomás a Chile. ¿Sí? Si el derecho no está inscrito, ese derecho no existe. No existe. No hay ni siquiera prescripción contra la persona que está en el registro. Hay un tipo de prescripción que es excepcional, que es la prescripción contra secundum tabulas, que es en función de lo que está en el registro. Es según el registro. Entonces, esta mirada no se desarrolla bien acá. Entonces, es cierto, no se profundiza. Pero ya hay ordenamientos en los cuales la conducta diligente hace de que la llegada al registro
pueda configurar la mutación jurídica. Y la no conducta propiamente de llegada al registro, lo que va a generar es que no tenga el derecho. Y si hay otro que empieza después, pero llega al registro, tendrá el derecho. Oye, pero de repente es un tema de que esta persona se ha aprovechado de ciertas situaciones. Bueno, tendrá de repente un nacimiento, pero la propiedad queda para quien está en el registro. Es un poco esto de reglas de propiedad y reglas de responsabilidad, ¿no? La regla de propiedad sería para los que están en el registro, y la regla de responsabilidad es si hubiese alguna patología propiamente de quien ingresa al registro, pero nunca recupera la propiedad. ¿Ya? Este considerado hondo 35, en realidad, cada vez que lo pienso y lo analizo más, es bastante interesante por los efectos que tienen en diferentes artículos, en especial en el 1135, en el 1136, en el 2022 y en el 2014. Pasemos a la siguiente. Y acá viene, quizá le dije que había dos escenarios, ¿no? Y ese segundo escenario, que también me parece interesante y que he buscado escarbar otros ordenamientos, ¿correcto? En los cuales pueda yo encontrar algún antecedente para saber cómo se aplica, es bastante llamativo, ¿no? Sin embargo, si bien ello debe ser así, ¿correcto? Como regla general, ese tribunal no puede ignorar el hecho de que no necesariamente, la regla general es la que mencionamos en su momento, ¿eh? No necesariamente todos los propietarios se encuentran en igualdad de condiciones para poder cumplir con los deberes de diligencia antes mencionados, los que les mencioné en su momento. Lo que evidentemente guarda relación con la situación. Y acá ponen tres supuestos que son bien interesantes. Socioeconómica. A ver, una persona que tiene propiedad sí tiene bienes, ¿no? Habrá que determinar a qué se refiere con socioeconómico. Es decir, de repente que gana el sueldo mínimo o menos, o no lo sé. Porque partamos que estamos hablando de personas que tienen patrimonio. Cultural, hay que ver si es cultural, de repente está enfocado para ciertas zonas en las cuales, no lo sé, no hay una cultura registral, o son lugares de extrema pobreza, no lo ha desarrollado. Y quizá lo más interesante es el tema de una situación educativa que no tenga igual de condiciones, ¿no? Y le señalo esto con total incertidumbre, porque claro, con esto yo puedo argumentar, no necesariamente viviendo en una zona de extrema pobreza, pero sí ganando de repente lo mínimo indispensable, señalar de que yo no conozco los efectos de registro. Y claro, esto abre una serie de posibilidades que de alguna manera pueden afectar el sistema, ¿no? Yo entiendo que la idea, porque esto va complementado con temas de corrupción y todo ello, es que no sucedan estos casos que han habido ya hace buen tiempo de perjudicar a personas que no conozcan el funcionamiento del registro, pero que estén en situaciones de vulnerabilidad. Pero claro, habrá que analizar, se deberá aclarar, o deberá ser el Poder Judicial el que de alguna manera ponga ejemplos, llene de contenido, partiendo del supuesto de que esto no es la regla general. Esto es un supuestos excepcionales. Y creo que van a tener que bregar bastante por los supuestos de vulnerabilidad, entendido como un tema económico, como un ámbito cultural y sobre todo como un ámbito educativo.
Hay personas que de repente no tienen formación educativa completa, o no lo sé si a esto se habrá referido, pero sí tiene patrimonio, ¿no? ¿Hasta qué punto esta diligencia se le puede exigir o no? ¿Ya? Ese punto, por lo menos para mí, yo me he tramado una serie de supuestos de los cuales, claro, todos tienen su pro y su contra, ¿no? Porque donde encontremos el primer supuesto, probablemente va a haber la primera excepción. ¿Y por qué? Porque las situaciones son complejas, ¿no? Y el tema es fortalecer propiamente el registro, pero también, a partir de su fortalecimiento, darle seguridad a los propietarios, ¿no? Esa es más o menos la idea que hay detrás según esta construcción que se hace en nuestro país. Brenda, la siguiente. No, que faltaba esta, ¿verdad? Bien. Acá hay un tema que sí, que va de la mano con este tema de la diligencia, ¿no? Y es, ¿qué se entiende por oponibilidad? A ver, para oponer, ahí tienen la sentencia si la quieren buscar, la titularidad de dicho derecho frente a terceros, y con ello tener la oportunidad de generar a partir de la seguridad jurídica que la oponibilidad otorga. En realidad, lo que otorga la seguridad jurídica, más que la oponibilidad, es la publicidad. Lo que, de alguna manera, la oponibilidad genera es que se tutele a esa persona frente a cualquier otra. Y ojo, que en los mecanismos de defensa que tenemos de la propiedad y la posesión, en este caso, evidentemente es de la propiedad, pero también se puede aplicar de la posesión en función del tema de arrendamiento u otros derechos reales menores. Lo que vamos a tener que la construcción respecto a la oponibilidad es darle al registro la máxima oponibilidad respecto a los supuestos de formalidad. Documento privado, minuta, escritura pública, inscripción en el registro. Esto, si lo interpreta sistemáticamente con lo que se señaló de la diligencia que se debe llegar para inscribir por parte del propietario, es evidente, y por eso le señalé, de que pareciera, no digamos constitutivo, porque para que sea constitutivo, debemos de alguna manera tener regulación expresa en ese sentido. Pero sí, por lo menos, que podríamos entender ahora, ¿no? En función de lo que señala el TC como regla general, en que la inscripción de registros es cuasi obligatoria u obligatoria, ¿no? Para mí es obligatoria, pero de repente alguno no quiere darle ese nombre, cuasi obligatoria. Si tú tienes un derecho, tienes que inscribirlo, porque si no, no vas a gozar de oponibilidad. Y esa oponibilidad se da cuando has sido diligente, y has sido diligente cuando has logrado el asiento de inscripción. Un detalle, creo que esta perspectiva de lo que es el registro también puede incluirse o puede ampliarse para otros registros, ¿no? Para registros mercantiles, para registros personales, para registros de propiedad mueble. Pero claro, hay otros pronunciamientos que se han dado en sede constitucional respecto, por ejemplo, el ámbito mercantil, que de alguna forma el resultado no es igual que en el ámbito de predios, ¿no? Ya probablemente con Fernando en algún otro momento podríamos hablar de la relación de registro mercantil o de personas jurídicas con los pronunciamientos que ha tenido el Tribunal Constitucional. En resumen, en esta corta exposición lo que quería mostrarles en principio es, como les señalé al inicio, primero, cuál es la mirada que tiene otra área,
¿no? Como es el ámbito condicional sobre el sistema registral. Segundo, de alguna manera, verificar que nuestro sistema es un sistema bien particular, porque podemos tener muchos elementos como que están graficados en la ley hipotecaria española, pero evidentemente nuestro registro no tiene iguales efectos que ellos, similares sí, pero hay otros que son impensables propiamente en el ordenamiento español, u otro ordenamiento que pueda parecerse al de nosotros. Y en tercer lugar, ver cómo el TC, yo creo que ha reforzado muchísimo, ¿no?, el valor de la inscripción, exigiendo incluso a los propietarios que logren ello para tutelar, ¿no?, su derecho de propiedad. Un detalle, y con esta perlita termino. Si ustedes revisan la sentencia del TC respecto a la fe pública registral, esa sentencia, ¿no?, lo que hace es decir de que lo que está el 2014 como está planteado ahora no es inconstitucional. Y esto es interesante porque ahí sí puede introducirse en ese supuesto, y creo que ese ha sido el más craso error que ha tenido el TC, y probablemente lo ha hecho por no conocer bien la institución, de limpiar, de convalidar las adquisiciones o las privaciones hechas por falsificación o por suplantación. Es decir, si a alguien se le falsifica o se le suplanta y luego este sujeto lo vende a un tercero, este tercero, yendo a buscar el título archivado y solamente el título archivado de la transferencia anterior a la suya, y verificar que de repente no hay un supuesto de falsificación y suplantación, ya ve tutelado su derecho. Ya ve tutelado su derecho. Y esto, evidentemente, es lo que quería combatir la ley, ¿no?, 3313. No obstante, la regulación fue errónea, el pronunciamiento del tribunal ha sido para reforzar esta idea, con lo cual, de alguna manera, en este caso se ve también la fortaleza que tiene la inscripción, aunque probablemente no hubiese sido deseable que se pronuncie en ese sentido. Creo que he cumplido, Fernando, con el tiempo. En todo caso, cualquier consulta, encantado de absolverlo. Gracias, Gilberto. Te quedamos muy agradecidos por tu exposición. Seguramente habrá algunos comentarios o algunas preguntas y bueno, pasemos a eso en la medida que tu tiempo lo permita, Gilberto, porque puedes tener de repente otros compromisos. Sí, sí, tengo un par de minutitos más. Ya, ok. Si pueden dejar de compartir, por favor. Ok, ¿alguien del público que desee hacer alguna pregunta? Sí, Fernando. Sí, Mariana, te escuchamos. Sí, pues yo tengo mucho miedo con estas cosas porque sabes que soy muy, muy burda, ¿ya? Pero quiero primero agradecerles a ustedes que trataran este tema. Yo, por supuesto, mi casa la tengo requete escrita en los registros públicos y tengo un yerno abogado que en cuanto falleció Franklin, lo primero que hizo fue ocuparse de escribir todo bien en registros públicos. Pero hay otros temas que por mi interés personal que me he ido desarrollando a lo largo de mi vida y que yo viví cerca, he caído en ellos, ¿no? Y una de estas situaciones, que ya lo he hablado con Gilberto en otras oportunidades y también contigo, es en qué quedó la propiedad de las casas, haciendas luego de la reforma agraria. Tengo entendido que la reforma agraria no fue clara, la ley de reforma agraria no fue clara en qué quedaban las casas. Así es que eso ha corrido muy diversas suertes. Ya
Gilberto sabe que entre mis esfuerzos desde la sociedad civil y como historiadora, he buscado una u otra posibilidad, primero a través del Congreso de la República, después yendo sucesivas reuniones con las autoridades del Ministerio de Cultura. Y yo siento que ellos tienen un temor reverencial a tomar cualquier iniciativa que pudiera sonar a estar buscando situaciones complicadillas, ¿ya? Aunque acabo de hablar, Gilberto, antes de entrar a hablar contigo, con Shirley Mozo, que es la arquitecta, que es cusqueña además, directora de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, directora general de Patrimonio Cultural, y me dice que ya han oficiado a registros públicos en el sentido de aplicarle a Punchauca la ley, el artículo, ay, espérate que estoy buscando para no equivocarme, el artículo 968 del Código Civil, según lo cual si hay una propiedad que no ha sido cuidada, que ha sido abandonada, y muy sobre todo si se trata de tierras agrícolas, aun cuando no hace ninguna mención a las casas hacienda, se le puede aplicar que puede pasar a ser propiedad del Estado. Quisiera una breve opinión tuya, sobre todo para poner este caso que no es común, no es frecuente, nadie habla de estas cosas, me parece, o muy poca gente. Gracias. Sí, no obstante, esto no está tan vinculado propiamente al ámbito del TC, pero sí puede ser interesante por dos cositas con cargo ya de explicarte a ti luego, Mariana, y en forma personal ese tema del abandono, ¿ya? En principio creo que para Punchauca, que es la preocupación que tienes, ya hay, bueno, se hizo un informe de animación en cierto sentido, ¿correcto? Para poder de alguna manera tutelarlo a favor del Estado. Lo segundo, el abandono creo que en este caso no aplica, ¿ya? Porque es una figura bien especial, sobre todo por cómo se han dado los hechos, ¿no? Respecto a la posesión que ha tenido esta zona histórica. Pero bueno, eso te lo puedo comentar y te lo puedo desarrollar ya de manera personal, ¿no? Gracias, Gilberto. Mariana, estás compartiendo tú tu pantalla. Por favor, si lo puedes dejar de hacer. No sé cómo quitarlo. Arriba. Ya vi. Ya, ok, gracias. Ya, ¿Alguien del público que desee preguntar? Doctor Fernando. Sí, Gilberto, te escuchamos. ¿Cómo está, doctor Fernando? Buenas tardes al doctor Mendoza también. Felicitaciones por la brillante exposición. Tengo una inquietud en base a un caso en concreto para el doctor Gilberto, a la aplicación del principio de autenticidad previsto en el artículo 2010, en el sentido de que la inscripción registral se origina en virtud de un título que consta en instrumento público. Ocurre que el Ministerio de Agricultura todavía en el año 1953 otorga en adjudicación un predio de 203 hectáreas por la selva, ¿no? Y de acuerdo a la legislación de ese entonces, este predio tenía que estar destinado a la agricultura, a la actividad forestal, a la ganadera, ¿no? Y en caso de que no se realizaran esas actividades, el Estado tenía el derecho también de revertir esos terrenos. En el año de 1974, en efecto, al constatar que el adjudicatario no había ejercido esas actividades propias, revierte, declara la caducidad de la adjudicación y el terreno se revierte al Estado. Pero esa resolución de reversión establecía en uno de sus artículos que se pusiera en conocimiento de registros públicos para la anotación, ¿no?, de la reversión, cosa que no se hizo, ¿no? Y actualmente, la primera adjudicación de 1953 sigue vigente en los registros públicos, pero en el año de 1994 el Estado afecta un área mayor, ¿no?, en favor del Estado.
de 58.000 hectáreas y pico, ¿no? Dentro de ese área están esos 203 hectáreas que habían sido revertidos. Y obviamente, posteriormente al 74, el Estado da pues en adjudicación también a otros posesionarios, ¿no? Y en base a la primera inscripción de 1953, el entonces adjudicatario ahora pretende, amparado en la fe registral, publicidad registral, discutir el mejor derecho de propiedad. Entonces, de acuerdo al artículo 2010, si aquel título de 1953 ya habría quedado pues invalidado, ¿no? Por la resolución de reversión. Entonces, ¿cómo quedan esos principios que yo le indico, doctor Gilberto? Le voy a agradecer. Muchas gracias ante todo por la respuesta. Sí, lo que sucede es que es un poquito larguito. Lo que le voy a entender, a ver, en función del 2010 que usted señala, creo que no se debería enfocar el caso. No obstante, el 2010 sí puede darle lugar para poder tener ese conflicto de mejor derecho de propiedad que usted ha señalado, ¿no? Pero en los casos de reversión ya hay pronunciamientos reiterados, obviamente, en sede judicial, pero es justamente cómo se aplica este mejor derecho de propiedad, y creo que en su caso no se aplica. No obstante, bueno, no tengo la documentación a la mano, vía Fernando, si quiere lo puedo revisar y puedo darle una apreciación un poquito más precisa, ¿no? Pero sin documentos es un poquito complicado poder darle una opinión. Ok, Gilberto, gracias. Lo que pasa es que tu tocayo Gilberto es juez en Paucartambo, entonces parece que se ha traído su caso, pero después coordinamos a ver, para ver si le podemos Sí, dar una ayuda, una orientación. Tengo a André Castilla levantando la mano. André Castilla. él está en Sí, Alemania. doctor. Buenas tardes. No, Oh, doctor, ya estoy de señor. vuelta en Cusco. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto escucharlo. Qué bueno No sé que si se vive. me escucha. No sé Sí, si se sí, me te escucha bien. escuchamos. Perfecto. Sí. Doctor, bueno, nuevamente saludarles por la brillante exposición y agradecerles la posibilidad de poderlas escuchar. Quisiera hacer un comentario que de repente un poco amplio respecto a lo que usted acaba de mencionar de las adquisiciones a non domino, que normalmente las vemos en el caso de los bienes muebles, ¿no? Ahora, el detalle con el artículo 948 que usted menciona, que es que en el inciso 2 menciona que puede existir la constitución de obligaciones sobre bienes ajenos, ¿no? Entonces, que se parecería o entenderíamos que también podríamos disponer de bienes inmuebles también que no sean de nuestra propiedad. Lo que colisionaría en cierta forma con el artículo 70 de la Constitución, ¿no? Parece que ese es el problema, que a veces nuestras normas no dialogan entre sí. Y lo que también colisionaría con lo que es el delito de, perdón, se me acaba de ir el estelionato. Entonces, creo que ahí vendría el detalle. Ahora, la idea es la siguiente, si efectivamente la idea de registro es la oponibilidad, y en el caso de que la posibilidad de que nosotros podamos vender bienes que no sean nuestros, los efectos de estos bienes del verdadero propietario vendría a ser simplemente a que los nuevos adquirientes no tengan ese derecho de oponibilidad para con el verdadero propietario, o en virtud del artículo 70 estaríamos en realidad ante un contrato que vendría a ser nulo completamente. No sé si podría aclararnos un poquito su posición al respecto. Gracias desde ya. Gracias, André. A ver, primero, el artículo 948 está pensado solamente para bienes muebles, no para bienes inmuebles. Ahí va la lógica, André, de lo que, por ejemplo, no sucede en otros países, porque este artículo 948, está en diferentes ordenamientos, pero como la perspectiva es amplia, se permite la analogía también para poder vincularlo a bienes inmuebles. Eso no puede ocurrir por lo que yo le señalé en la construcción que se hace acá, de que se privilegie el artículo 70 del verdadero propietario. Entonces, como regla excepcional, no solamente tutela bienes muebles. Es cierto lo que tú señalas del segundo párrafo. El segundo párrafo justamente es el supuesto, ¿correcto?, para señalar como cuarto requisito para adquisición a un dominio, de que para vulnerar la propiedad de alguien, en cualquiera de los supuestos, debe haber necesariamente una exposición de la esfera jurídica del verdadero propietario. ¿A qué me refiero con ello? Probablemente está más claro en el 194 y luego vuelvo al 948.
En el 194, si yo contigo simulamos una propiedad, está a punto de caerme la SUNAT, entonces yo simulo un contrato contigo, ese contrato es nulo, y lo transfieres a un tercero, lo que va a ocurrir ahí es que, conflicto, ¿a quién se tutela? ¿Al propietario o al tercero? En este caso, yo no voy a estar tan cara de palo de decir, oye, sí, disculpe, señor juez, yo simulé, pero por esa simulación va a ser nulo, por lo tanto, se debe tutelarme a mí en función del artículo 70 en vez que al tercero. Si esto fuese así, probablemente se cae todos los supuestos de atribuciones anónimas. Es por eso que se dice, no. Este artículo 70 es la inviolabilidad propiamente de la propiedad, salvo que el propio propietario haya expuesto su esfera jurídica, ya sea mediante simulación, y ahora sí volvemos al artículo 948, porque el artículo 948 nos dice lo siguiente. El artículo 948 nos dice de que no se aplicará el segundo párrafo, no se aplica propiamente el primer párrafo de adquisición al dominio en los supuestos de robo o hurto o pérdida. ¿Y qué es robo, hurto o pérdida propiamente de los bienes? Son supuestos en los cuales el propietario nunca consintió. Y si un propietario no consiente, no se le priva propiamente. Y esto va de acuerdo con la madre que es el artículo 70. ¿No? Estelionato, ¿no? Apropiación ilícita. Son supuestos en los cuales el propietario ha confiado propiamente en otros sujetos que luego evidentemente los han vendido y a confianza, etc. Si yo he puesto en circulación mi bien frente a otros sujetos, evidentemente en esos supuestos excepcionales se debe tutelar a los terceros más que al propio propietario. ¿No? Esa es más o menos la estructura, y esa misma estructura la podemos aplicar en casi todos los supuestos excepcionales que están en el Código Civil. Gracias, Gilberto. Gilberto, una pregunta. Tú has tratado sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto de temas puntuales que tienen incidencia en el derecho registral, que es propiamente pues, la codificación civil, el derecho privado, ¿no? En los casos concretos en los que los jueces nos enfrentamos para resolver, ¿qué rol, qué papel debe jugar esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional frente a la obligación constitucional que tiene el juez de resolver un caso con apego a la ley, digamos, ¿no? Entonces, ¿podría haber en algún momento, desde tu punto de vista, alguna disociación entre lo que dice el tribunal, lo que dice nuestra codificación civil, su estudio, la interpretación o la doctrina que la informa? Llega a haber una colisión. ¿Qué es lo que tú estás viendo? O más bien se está complementando, porque muchas veces el juez, al resolver el caso concreto, te repito, empieza a levantar la vista y ve la codificación y ve alguna jurisprudencia, en este caso del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es tu recomendación al respecto al momento de resolver un caso de acuerdo a este derrotero? Sí, es muy interesante, y me voy a basar en la última parte para ser concreto, Fernando. ¿Sí? En realidad, yo creo que al juez, ¿no? Al juez en general, respecto al ámbito registral, no se le ha brindado mucho conocimiento. No se le ha brindado mucho conocimiento de qué es el derecho registral, cómo funciona propiamente la institución, cuáles son los principios y cuál es la lógica propiamente. Les pongo un casito bien, dos casitos, ¿ya? No voy a ser muy largo. Por ejemplo, en el ámbito de tracto sucesivo, yo recuerdo que en alguna vez estuve en una audiencia, ¿no? En la cual al juez le tuvimos que tener dos audiencias para que entienda bien la lógica del tracto sucesivo. Y el tracto sucesivo es muy importante porque el tracto sucesivo va a derivar en ¿quién? Quien es propietario al final. Y el tracto sucesivo tiene una visión positiva y una visión negativa. Y justamente la visión negativa es la que de alguna manera tuvimos que explayarnos, ¿correcto? Para de alguna manera proteger al último adquirente. El juez, muchos jueces, no solamente no conocen esto, sino también no conocen el ámbito de la labor propiamente del funcionario.
en algún momento hubo un error al momento de inscribir, lo cual derivó en un problema legal entre un verdadero propietario y un tercero, pero al registrador se le exigía, por ejemplo, ¿no?, calificar detalles como en el ámbito de la descripción del inmueble. Una descripción que para una transferencia que ya estaba inscrita, ¿correcto?, no es tan relevante. Y en función de ello, le dieron responsabilidad civil propiamente al registrador. Tiene que pagar una buena cantidad de miles de soles, ¿correcto? Y a ellos se les aplica normalmente, aunque no está debidamente enfocado, una responsabilidad extracontractual, la cual responde por dolo, culpa grave, culpa leve, culpa levísima. Entonces, yo creo que lo primero que hay que repensar, propiamente si es en el ámbito judicial, no solamente en el ámbito judicial en estricto los magistrados civiles, sino también los administrativos y también en el ámbito constitucional, es poder entender bien la lógica de registro, en la cual podemos estar de acuerdo o no, pero entenderla primero nos va a llevar a que muchos conflictos que están en el Poder Judicial se reduzcan, porque duran demasiado. Y lo segundo que te debo manifestar es que, a propósito de las recientes sentencias, creo que los jueces tienen una linda oportunidad, de alguna manera, de reforzar los caminos que ha puesto propiamente el Tribunal Constitucional. Con un gran problema, ese penúltimo PPT que les puse, ¿no? Oye, ¿cómo van a determinar que una persona es vulnerable? ¿Cuáles son los criterios para que una persona sea vulnerable? En especial, el ámbito educativo. Si eso es así, por ejemplo, ya tú eres analfabeto, no te preocupes, a ti no se te va a aplicar la fe pública registral. Ese va a ser el criterio. Yo creo que ahí hay un gran desafío y creo que por lo menos, para mí lo importante del tema, y por eso es que inmediatamente, bueno, siempre que me invites yo siempre voy a estar, pero sobre todo me interesó, es porque ya se está hablando en otras materias esta vinculación que hay entre lo que es el ámbito registral con otras áreas, ¿no? Y esto se puede enriquecer de tutelar ciudadanos, ¿no? Informarles que es la mejor manera, creo, que ellos puedan tutelar su propiedad. Y creo finalmente de que el gran tema acá es que ahora, cuando alguien vaya a adquirir la propiedad, ya creo que ningún docente debería enseñar, ningún abogado debería recomendar, oye, pasa tu papelito y ya eres propietario, ¿no? Si no es, oye, tienes que ser diligente, llega a los registros. Creo que si ese mensaje se trató de transmitir y cala propiamente en la población, creo que va a ser de alguna manera muy importante, ¿no? ¿Alguien más? Gracias, Gilberto. ¿Alguien más que desee preguntar? Bien, Gilberto, no te quitamos más tu tiempo, te agradezco mucho la exposición. Con relación a una sentencia que te pasé del Tribunal Constitucional, yo estoy preparando una exposición, te lo comenté desde un punto de vista procesal del tercero con interés, pero donde se habla precisamente de estos mecanismos de protección de la propiedad inscrita, ¿no? Y se generan una serie de figuras de parte del Tribunal Constitucional de que no puede anular inscripciones porque se han limitado el derecho de defensa de quien debió haber defendido ese derecho, etcétera. Voy a preparar la exposición y cuando la tenga, te voy a invitar para que la puedas escuchar Y y de repente hacernos algunos comentarios. esa reflexión es muy importante, Fernando, Sí, y de repente se las puedas pasar a todas las personas que de alguna manera te siguen propiamente con cátedra. ¿Por qué? Porque ahí se mezcla el ámbito registral con el ámbito administrativo, ¿no? Y claro, un proceso de revisión, una ejecución coactiva que se deja exacto. propiamente se anula, que es bastante importante su difusión, ¿no? O sea, yo le he comido, lo he disfrutado, no le he mencionado ahora acá porque me habría muchísimo a otros temas, pero encantado de Sí, conversarlo abre cuando varios sea. temas. Sí, y sobre todo, Gilberto, porque es un mensaje también para el juez
que cuando lleva a cabo un proceso, dirige un proceso en el que está comprometido el derecho de propiedad, no puede actuar de espaldas a registros, ¿no? Hay que actuar siempre de cara a registro porque el juez es alguien y sobre quien también pesa esa presunción de que conoce el contenido de los registros. Entonces no puede él en un proceso abstraerse de la realidad registral y resolver el caso sin tener en cuenta. Y las consecuencias precisamente se ven en ese caso concreto, ¿no? Donde no se notificó al tercero con interés, que obviamente tenía interés porque tenía un derecho de propiedad que había adquirido. Y después, bueno, lo comentaremos en su oportunidad, Gilberto. Yo te agradezco tu tiempo. Te dejo en el uso de la palabra para que puedas despedirte de nuestro público y siempre comprometiéndote a que en el futuro nos sigas acompañando, nos sigas enseñando. Y bueno, antes de darte la palabra, espero que la alianza gane mañana. Te lo deseo de todo corazón, Gilberto. Sí. Cada vez que tu deseo sea, yo voy a estar acá, definitivamente. Ya, un saludo. Ahí veo varios alumnos, varios amigos, que creo que más ha sido por amistad que han venido a escucharme, pero espero que haya aportado algo adicional, ¿no? Y a las personas de Cusco, bueno, extraño mucho cómo se llama viajar a Cusco. Espero que eso se solucione para volver a mi viaje constante para allá. Ten la plena seguridad de que un chairo nos está esperando en alguna picantería del Cusco, Gilberto. Muchísimas gracias. Nos despedimos, Gilberto. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta luego. Artículo 70 de la Constitución. Está bien caliente. Sí, no puedo moverme. Y a mí qué me importa, pues tú tienes que comer, estás bajando después. Gilberto, ¿me escuchas? Gilberto. Sí, creo que están calentando el agua. Sí, ya. Ya silencié, Gilberto. Disculpa, por favor, puedes seguir. No hay problema. Sí, me olvidó, yo también traer mi cafecito de frío por acá.